Bueno, queridos radioescuchas, yo sigo aquí y tengo el honor de tener en esta cabina, después de escuchar a Jorge con el calentamiento climático y todo lo que tenemos que hacer. Bueno, pues vamos a seguir calientitos porque tengo a Brenda del Río, ella es directora de Los Inocentes de María AC. Y tenemos un tema fuerte, ponga mucha atención, porque vamos a hablar de la enemistad de María y el demonio. Ay, Adriana, qué fuerte. Sí, es un tema fuerte. Es un tema que pocos quieren tratar, pero que todos debemos oír. Es un tema que nos revela las cosas que tenemos que hacer si queremos regresar. Así como hablamos del clima, que tenemos que hacer cosas si queremos regresar a la base, pues este programa es irnos más a fondo del por qué traemos tanto desorden que se está reflejando en el planeta, en nuestras conductas y en la manera de lo que hacemos, porque hemos perdido la esencia, la gracia y muchas de las cosas que Jesús vino a traernos a este mundo, y nosotros en nuestra desobediencia, pues bueno. Y vamos a hablar precisamente de esa enemistad entre María y Satanás. ¿Por qué María, según dice el Génesis, será la que le aplaste la cabeza? Eso fue dicho por el Padre Celestial directamente al enemigo. O sea, estas no fueron inventadas. Pondré enemistad entre tú y la mujer y su descendencia, y ella, no dice y él, y ella te aplastará la cabeza. Brenda, bienvenida y gracias por aceptarme la invitación. Muchas gracias a ti, Adriana. Siempre es un gusto compartir micrófonos contigo, y has empezado magistralmente, porque efectivamente nosotros percibimos un desequilibrio una fractura a esta armonía que deberíamos de tener en la naturaleza, en el mundo, entre los seres humanos y en nuestro propio corazón. Fíjate que esta batalla de la que estamos hablando, de esta enemistad, de esta batalla que se traba entre María y la serpiente, o Belial, o Satanás, no solamente se da a nivel de espíritu, sino se da en tu propio hogar. Se da a nivel mundial, se da en el cosmos, y se da también en nuestro corazón, ¿no? De cada uno de nosotros. En la naturaleza, en la humanidad, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué estamos presenciando? Mucha fragilidad del género humano, dolor, muerte, una doble ley, ¿verdad?, de contraste, conflicto interior en el corazón del hombre, como dice Romanos capítulo 7. Y bueno, ¿esto dónde empezó? Esto empieza con un proyecto precioso de Dios, en donde no había dolor, no había muerte, ¿no? Y los seres humanos, Adán y Eva, eran seres integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tu inteligencia veía como bueno, tu voluntad, que es la fuerza para lograrlo, iba tras ello. Y tu cuerpo, pues, no renegaba. En el momento en el que se abre esta puerta de libertad, porque el amor debe de ser siempre libre, Dios permite que el tentador, ¿sí?, que el homicida desde el principio, que el engañador, que el príncipe de este mundo, vaya y les dé una opción diferente al plan de Dios, al proyecto de Dios. Entonces, ellos, al cometer pecado, porque por el pecado la muerte entró en el mundo, ¿qué fue? Fue una desconfianza del amor de Dios, ¿no? Entonces, le creyeron a este extraño que no les había dado nada, Dios les había dado todo. Entonces le creen a él. En el momento en que ellos pecan, hay una fractura terrible dentro de ellos, ya no son integrales. Y fíjate cómo no lo somos, Adriana, porque nosotros vemos lo que nos conviene, tenemos una voluntad hecha papilla, y nuestro cuerpo se rebela, porque siempre quiere más cama, siempre quiere más comida, siempre quiere más alcohol, siempre quiere más comodidades, y el mundo actual está realmente a la orden de esto en comodidades. ¿Qué es el pecado? Es la perversión de la libertad. Fíjate, la perversión de la libertad, y es la causa profunda de la muerte. ¿Por qué? Porque es separación de Dios, y Dios es vida, ¿no? Toda esta cultura de muerte, como lo dice muy bien Romanos 5:12, pues está viniéndose encima del hombre, ¿no? Y bueno, Satanás fue un ser precioso, criatura de Dios. Satanás es una criatura. Que nadie vaya a pensar que es otro Dios. No, Dios solamente hay uno. Es una criatura bellísima, que él no era
omnisciente como Dios. Él fue viendo todas las cosas que iba haciendo Dios, ¿sí? Y en el momento que ve que iba a ser inclusive encarnado Jesús, que probablemente no iba a venir a morir en la cruz, ¿no? Antes de que pecaran nuestros primeros padres, esto no estaba en el plan. No. Pero, como pecan, entonces Él iba a venir en una carne humana que es inferior al ángel, ¿sí? Porque nosotros podemos morir. Ellos tienen más inteligencia, los ángeles, tanto demonios como ángeles al servicio de Dios, tienen más inteligencia que nosotros, más sabiduría que nosotros, más fuerza que nosotros, tienen poderes de ángel. Él dijo, jamás serviré a esto. Y como vio que Dios crea y el creador del mismo cosmos viene y se encarna en un hombre, él no quiso servir. Entonces pierde esa belleza, ese encanto precioso, cae sobre la tierra y una tercera parte de los ángeles del cielo se precipitan junto con él. Y ahora se llaman demonios. ¿Y qué trata de hacer? Odia a Dios y odia al hombre. Sí, claro. Te odia a ti, me odia a mí. Te va a tratar de destruir en alguna forma y que tú no llegues a aquello que ellos han perdido, ¿sí? Porque tú eres un ciudadano del cielo, ¿no? Entonces va a tratar de que tú no llegues ahí, ¿no? De hecho, uno de sus corajes más grandes es que el hombre va a ocupar ahora el lugar que ellos dejaron. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. Pero ¿sabes una cosa? Que la renuncia a Dios y a su proyecto es irrevocable en ellos. Nosotros aquí en el mundo nos podemos arrepentir, ¿no? De hecho, fíjate, a partir de estar estudiando todas estas cosas, Brenda, he aprendido algo que quiero compartirles a los radioescuchas. No te condena el pecado, porque en el cielo va a haber puros pecadores. Puro pecador. Al que veas ahí arriba, pecó en la tierra. Sí, claro. Pecó en la tierra. Lo que te condena, fíjate bien, es rechazar la gracia de salvación. Sí. Es decir, no, yo no creo ese Jesús que me iba a andar salvando. ¿Qué? ¿Qué sacramentos? Yo voy a ir a confesarme con un cura que a lo mejor es peor que yo. ¿Estás loca? Rechazar la gracia. Y lo dice él, en ese libro. Y aparte no reconocer, pues, que has ofendido con el pecado a Dios, ¿no? Quien no cree en Satanás y en el infierno, se sale del cuadro de la enseñanza bíblica. Tal cual, porque esto aparece en la Biblia y esto aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú puedes buscar Satanás, puedes buscar infierno y lo encuentras. El infierno no es tanto un espacio físico, sino un estado de rechazo a amar a Dios, a reconocerlo, ¿no? Como Padre, ¿no? Y también a que nosotros no queremos su proyecto, queremos el nuestro. Entonces esto fue lo que hizo que estos ángeles preciosos se precipitaran sobre la tierra. Cristo se refiere 3 veces al demonio como su adversario y lo califica como príncipe de este mundo en Juan 12:31 y también otras veces en Juan 14:30 y en Juan 16:11. San Pablo, Adriana, lo llama el Dios de este mundo en la 2 Corintios y nos pone sobre aviso sobre la lucha contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra, ¿qué eran ellos? Fíjense, ellos tienen el mismo rango de cuando estaban en el cielo, ¿no? Ellos estaban en el cielo como principados, potestades, dominaciones, coros de ángeles, etcétera. Tienen los mismos rangos, pero por esclavitud, no por amor. Fíjense, los que están en el cielo, los ángeles que sirven a Dios, fieles a su proyecto, tienen estos rangos por amor, ¿sí? Se aman así entre sí mismos, pero los demonios que existen, los que están cañones, que son fuertísimos, sí, y los que son débiles. Ahorita vamos a hablar de ellos, nos vamos a corte, ahorita regresamos. Pues estamos hablando de un punto fuerte. ¿Cómo es realmente Satanás? Pues Satanás lo dice muy bien Pablo VI, el mal no es una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido, pero Adriana, que a su vez quiere pervertir. No, pero vamos a ver cómo
cómo actúa él, ¿no? Tiene varias características su acción, pero antes de pasar a esto, que vamos a comentar tú y yo, Adriana, me gustaría decir, como le dice el padre Gabriel Amorth, toda teología que no hace caso a la existencia de Satanás, pues es una teología totalmente coja. Y antibíblica. Sí, claro, y toda cristología que pretende ignorar la existencia de Satanás y el reinado de las tinieblas es totalmente absurda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ni siquiera estamos valorando en profundidad lo que es la redención. Así es. ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver cómo actúa Satanás, ¿no? Pues fíjate, una de las primeras características es que es demasiado astuto. Pero además yo les digo con mucha frecuencia a mis radioescuchas y a mis alumnos y a las parejas que me llevo a los encuentros, Brenda, les digo, ustedes entonces estén esperando que él va a aparecer con su naturaleza real, no, con su fealdad. Si lo ves, corres, mija, o sea, no, para empezar tiemblas. No, él se te va a presentar encantador porque es el padre de la mentira y del engaño, en lo atractivo, y les digo en broma y en serio, mira, se te va a aparecer en una mujer seductora. ¿Cómo no? Bella, simpática. Se te va a aparecer en un negocio rápido y fácil para que tengas riqueza. Se te va a aparecer en los vicios, en esa sensación de placer de las primeras veces de la droga, pero que después se convierte en un infierno y una adicción. Pornografía. Claro. Está a la orden de los sentidos, ¿no? Porque él exalta los sentidos. Claro, insinuarse es su profesión, ¿no? También en la fantasía, porque acuérdate que el padre Carlos Spa nos decía que él solamente puede tentar en la imaginación y en la memoria. No te puede ver lo que tú estás pensando, sin embargo te puede como sugerir sin palabras, ¿no? Vamos a imaginando en el oído, ¿verdad? Algo. ¿Qué otra cosa? Él está seduciendo masas por una lógica utópica, ¿no? Dejamos de ser cristianos, dejamos de creer en el cristianismo y estamos creyendo en unas tonterías fantasiosas, ¿no? Ahí está toda la nueva era, Adriana. Sí, ¿no? sí, además más rebuscada y con unas mezclas de rituales antiguos. ¿Cómo no? Estamos creyendo que no creemos en Cristo y creemos en un elfo, ¿no? Por ejemplo, o creemos en las hadas, ¿no? O creemos que hay espíritu de los muertos que vienen a hablar con nosotros, diálogo aquí y allá, entre el aquí y el allá, que como lo dice el padre Gabriel Amorth, no hay más que espíritus malignos y espíritus que sirven al Señor. Mira, y esto es tan fuerte que me acaba de mandar hace unos días Brenda una radioescucha, una fotografía, y lo dije en el radio porque ahora... Y voy a decir la marca porque está dando en sus cajitas felices de las hamburguesas, de los arcos dorados, usted ya sabe cuáles son. Bueno, el payaso. No, la Ouija. La introducción de la Ouija para niños. En la cajita feliz. Pero fíjate que dicen que según eso fue una propuesta de un diseñador que a la mera hora no se metió porque los papás en Estados Unidos empezaron a dar sus opiniones, pero acabó en otra que también está, pero perversa al 100%, ¿no? Entonces esto, bueno, ¿de dónde viene? Simplemente piensa en que toda la cultura de muerte, todo lo que significa muerte y fealdad, porque el Señor es la bondad, es la belleza, es la plenitud. Estas monas, las Monster High, ¿no? Estas Monster High, ¿qué son? Son muertas todas, con las que juegan las niñas, ¿no? ¿Qué son también? Son vampiras, son hombres lobo, son hechiceras, son zombies, ¿no? Toda esta cultura de muerte está inspirada por él. Se teme caer en viejas teorías maniqueas, o sea, de que el bien o el mal, que no había una vía di mezzo, como dicen los italianos, un camino en medio, que siempre se trataba de ver el mal en todo. No, se trata uno de no caer en eso, pero tratando de no caer en eso, se cae en una divagación fantástica y supersticiosa, y hoy preferimos mostrarnos fuertes y positivistas, no todo lo bueno, hay que promover lo bueno, no hay que hablarle a los niños de lo malo ni existe, no le digas ni siquiera que existe el diablo, ¿no? Pero caemos en seducciones ideológicas que son las fisuras por las cuales el maligno entra.
Claro, ¿no? claro. A los cultos de una forma, ¿no? Los cultos mucho por la nueva era. Y los humildes por la brujería, ¿no es cierto? Sí, claro, claro, claro. Y ahora, bueno, le hicieron la limpia y le hicieron el trabajito y le leyeron la carta y etcétera, etcétera, etcétera. Vámonos a corte, ahorita regresamos. ¿Dónde se manifiesta o cómo se manifiesta la presencia del enemigo, Brenda? Bueno, hay las cosas más evidentes es donde se niega rotundamente a Dios, ¿no? El ateísmo, por ejemplo, ¿no? Pero también donde no se le niega tan directamente, sino sutilmente. Ya te da pena hablar de la existencia de Dios, por ejemplo, los círculos de la gente que tiene posgrados, maestrías, nadie toca este tema, ¿no? Porque no, o sea, ya nosotros ya superamos este nivel, ¿no? Donde la mentira se afirma contra la verdad evidente. ¿Qué nos está diciendo el mundo? Nos está diciendo, en el vientre materno no hay vida, sino hasta las 12 semanas empieza a haber vida. Y eso no es un ser humano. Esa es una aberración. Y ahí está la ciencia que lo demuestra. Claro. Ahí está cualquier abuela. Bueno, nosotros que vamos con los niños, les decimos, lo que está en la pancita de mamá, ¿qué es? Un bebé. ¿Está bien que lo maten a ese bebé que está en la pancita de su mamá? No, claro que no. Ah, pero ve con los adolescentes. Ah, pero ve con los jóvenes. Ah, pero ve con aquellos modernistas, ¿no? Entonces, o ve con los políticos. O ve con los políticos totalmente cegados. Vamos a hablar acá adelante. Fíjate qué absurdo, y va a brincar esto que voy a decir. Hemos hecho un escándalo por los animales y porque si se maltrataba en los circos y todo un rollo. Pero nadie ha hablado de los 150,000 abortos que ya van en el Distrito Federal. Exacto. ¿Te fijas lo absurdo? Ahí está. Sí, aquí dice, donde la mentira se afirma hipócrita y potente contra la verdad evidente. Mira, yo he recogido bebitos, los he tenido en mi mano, porque nosotros le damos sepultura a estos bebés que aparecen muertos y niños asesinados, ¿no? Entonces, lo he tenido de 2 meses o menos de 2 meses en mi mano. Mide como 2 falanges de mi dedo meñique, perfectamente formado. Niños de 9 semanas que sabemos que en sus palmitas de sus manos ya tienen sensibilidad, que a las 9 semanas de gestación ellos ya tienen actividad eléctrica cerebral en su cabecita, en su cerebro, y que empiezan a funcionar sus riñones. Y este bebé que yo he tenido en mis manos, de esa medida, que es el más pequeñito que hemos recogido, porque los otros se van a la cañería, se van al excusado, se deshacen de ellos tan fácilmente. Bueno, sus deditos de los pies perfectamente formados, sus manitas, sus deditos perfectamente formados, sus orejas como las tuyas y las mías, su nariz, su boca, todo. ¿Quién puede negar que ese no es un hijo del hombre? Nadie, solamente Satanás, que engaña, ¿no?, a las personas. ¿Dónde está también seguro? Donde el amor se apaga por un egoísmo frío y cruel, nos dicen los exorcistas. Y fíjate, ahora aquí hay una muestra. Si usted va a Europa y aquí ya empieza, en Europa ahora la gente ya no se casa. Es un egoísmo centrado en mi carrera es primero. Claro. Ya no me interesa tener hijos, no quiero sacrificarme por los hijos. Aguantar, no, Dios me libre. No, si no me gusta y nos vemos. Entonces, cero amor de compromiso, de entrega, y el verdadero amor es donación. No hay un verdadero amor light. No hay, porque no existe. Mira, ¿de dónde viene la palabra amor? A-mor, con muerte. Todo amor implica la muerte de ti mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de defender a mi esposo de mi egoísmo que he recibido del pecado original. Porque hay una fractura en mi corazón. Porque tiendo a amarme más a mí que al otro, ¿no? Entonces, el egoísmo es el que lleva al divorcio,
lleva al engaño, al adulterio. Yo me quiero satisfacer yo, y si tengo esposa no me importa, y yo me tengo que satisfacer yo, y si tengo marido tampoco me importa. O sea, es el ego. O quiero tener a mi familia, pero aparte quiero ver a mi exnovio de vez en cuando. O quiero tener a mi familia, pero soy un adicto a la pornografía y soy infiel en esta forma. A mi esposa, a mi esposo, porque hay mujeres que frecuentan la pornografía. Es una cosa verdaderamente aberrante, y todo el que ve pornografía es un victimario, ¿sí? Porque hace víctima a otra persona, ¿no? ¿Y dónde más? Donde el evangelio es adulterado. Fíjate, astutísimo Satanás, porque a través de la reforma, de la famosa reforma, de la fractura que Lutero realiza, fíjate de quién separa a los seres humanos, a los que se llaman cristianos, a tantísimos cristianos. ¿De quién los separa? De la Eucaristía. Sí. Y de la Santísima Virgen. Fíjate, cuando fui cristiana, y ahí sí te puedo hablar porque yo me fui 10 años, Brenda, tengo las dos caras de la moneda. Sí. O sea, creo que tengo. Pero así puedes hablar con autoridad. Creo que tengo la autoridad para poder hablar de esto. Me fui renegando de la iglesia porque el demonio te hace ver que el cura es imperfecto. Pues claro que es imperfecto, pues claro. Es un humano, hasta que no empiezas a entender ciertas cosas, ¿no? Y también como católico nunca lees la Biblia, y yo me aculpo de eso. Sí, te falta formación, por supuesto. Sí. Católico ignorante, seguro protestante, y yo fui de esas. Yo era una católica ignorante que no había estudiado, que una católica ignorante. Sin embargo, quiero mucho a mis hermanos cristianos, me enseñaron muchísimas cosas, aprendí mucho de ellos. Y fue precisamente, Brenda, leyendo la Biblia. A mí quien me regresa a la iglesia católica no es una persona, no es un cura que va y me dice, mi mamá no dejó de orar todo el tiempo y de rezar el rosario y de ir a comulgar todos los días por mí. Nunca, ahí sí tengo que reconocer a mi madre, no me peleó, al contrario, me dijo, yo creo que Dios está contigo, hija, y Dios te llevará y te traerá cuando Él quiera. Entonces ella siguió orando, y entonces el otro día tuve una persona delante de mí, él es cristiano, y llegó y me dijo, oye Adriana, soy cristiano, pero hay algo que en mi corazón me grita, ¿cómo regreso a casa? Dice, ¿cómo le hiciste tú? Le dije, bien fácil, hermanito, bien fácil. Le dije, mira, te voy a dar algunos elementos a propósito de lo que tú acabas de decir, que se adultera el evangelio. Hay un texto muy fuerte que es Jesús mismo hablándole a los apóstoles. A mí ese fue un versículo que me golpeó la cara, que les dice, vayan y lleven la buena nueva. A todos los que les perdonen los pecados les serán perdonados, y a todos los que se los retengan les serán retenidos. Le estaba dando esta potestad a sus apóstoles, no a todo el pueblo. Exacto. Entonces, él estaba instituyendo en ese momento, ahí ahora, el sacramento de la confesión. En ese momento. Vámonos a corte. Sí, ya sé que me tengo que ir a corte. Bueno, pues me quedé en este texto, y cuando yo leo eso, Brenda, pues me caen unos 20, ¿no? O sea, ahí estaba Jesús mismo dando la potestad a los apóstoles para perdonar y retener los pecados. Tenían esa potestad de no perdonarlos también. Y antes de eso, porque estaban en el cenáculo, en la última cena, donde Él los ordena sacerdotes, fracciona el pan y dice, hagan esto en memoria mía. Pero también dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, dice, solo aquel que coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y yo invito a nuestros hermanos cristianos no católicos, muchísimos de ustedes están regresando porque ustedes conocen la Biblia a profundidad, porque ustedes aman la Biblia a profundidad, sí. Porque ustedes la toman como su ley de vida. Benditos sean ustedes, benditos sean. Pues aquí hay más de lo que ustedes aman, de Jesucristo. Fíjate que hay otro punto a propósito de lo que estás diciendo y de la gran labor. Ahorita vamos a entrar al tema de María, pero este punto que acabas de decir considero que es crucial. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá para siempre. La Iglesia Católica es la única encomendada, y esta fue otra de las cosas que le dije a esa persona que vino conmigo. Le dije, te voy a decir una cosa, ¿en qué lugar
tú para vivir, ¿cuántas veces comes al día? Para este cuerpo que se van a comer los 3 veces al día, sí. O le digo, a mí me hacen comer 5 con lo que tengo. Bueno, yo tengo que comer 5 veces al día. Ok, como poquito, pero 5 veces. Imagínate. Le dije, la única, la que custodia el cuerpo de Cristo, donde usted puede, Señor, todos los días comer para alimentar su alma, se llama Iglesia Católica. Sí, aparte... Pero hay otra cosa más, perdón, porque esto sí es importante que lo diga, que no se me vaya. Le dije, hay otra cosa más. Después de que regresé, me di a la tarea de investigar, porque ahora sí regresé como con todo, como diciendo, Señor, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Entonces me di a la tarea de investigar y fíjate bien, los judíos, los cristianos y los católicos, hay cosas que hacen igual. Los judíos se saben sus escrituras, que es el Antiguo Testamento. Tienen su día tienen su sabbat, hacen oración, etcétera. Los cristianos, sí, igual hacen su culto, leen la escritura y hacen oración. Y los católicos igual tienen su culto, leen las escrituras y hacen oración. Pero hubo un factor que a mí me brincó, porque los únicos cuerpos incorruptos que existen en el mundo, y esto los reto a que investiguen, todos los santos que los gusanos nos han comido, hay un factor ahí, y ese fue el que me brincó. Estos santos que no se han corrompido con el tiempo y que siguen intactos, y son un montón, bueno, estos santos, todos son católicos, primera característica. Segundo, hacían oración, como los judíos y como los cristianos. Leían las escrituras como los judíos y como los cristianos. Practicaban el amor, ¿verdad? O sea, no, pero hay un elemento, Brenda, al que quiero llegar. Los santos incorruptos comulgaban diario. Sí. No hay un santo incorrupto cristiano, porque no hay comunión. Entonces, el alimento vivo está en la Eucaristía. Te comes la eternidad. Te comes la eternidad. Y cuando yo leo el libro del padre exorcista que entrevista a Satanás, Satanás se burla de él y le dice, ustedes se alimentan del Dios vivo, pero Dios. No lo creen. Así es. Entonces, es cuando las revelaciones que él hace y es cuando dices, a ver, espérame tantito. Y esos factores fueron determinantes. Tú puedes en la Iglesia Católica comulgar todos los días. Usted come diario y puedes comer 2 veces al día. Quieres ir a misa en la mañana y en la tarde, o en la mañana y en la noche puedes comulgar. Sí. No te priva que comulgues. O sea, tú comes diario. Está el sacramento de la reconciliación. Y esta parte es muy importante. No existe un santo incorrupto que no sea católico. Oye, y otra cosa, acabamos de estar en sacerdotes, el Congreso de Sacerdotes por la Vida, en la UNIVA, con ahorita no me recuerdo de su nombre, pero con un obispo español maravilloso, que defiende la vida, la dignidad del ser humano increíblemente. Compartí el panel con él, un panel de diálogo, y otro obispo también. Bueno, y él nos decía, miren, vean esto, se puso una moneda en su mano. Entonces dice, esta sería la herida del pecado. Y toma un pañuelo blanco que se saca del saco, Adriana, y la cubre por completo, la moneda y su mano. Y coge junto con el pañuelo blanco toda la moneda y la quita de ahí y dice, esto es lo que sucede después de la confesión. Eres una nueva creación. Imagínate. Ya no eres el hombre que tenía relaciones eras infiel, etcétera, etcétera, que hacías tantas depravaciones. Ya no eres ese, eres una nueva creación. Te la tienes que creer, ¿sabes? Y lógicamente, ¿qué te defiende del demonio? La Eucaristía. Te defiende la gracia que tienes disponible en Cristo mismo. Y María es la que le combate tremendamente. Todo lo que nos defiende del pecado, nos defiende del enemigo invisible, el que actúa en las noches sobre todo, ¿no? Porque yo estoy segura que las tinieblas actúan sobre todo en las tinieblas. ¿Sí? En la noche. ¿Cuántos jóvenes caen en droga en la noche? ¿Cuántas infidelidades en la noche? ¿Cuántas cosas terribles suceden en la noche? Y bueno, hay que recordar la armadura de Romanos 13:12 y de Efesios 6:11. Hay que revestirnos con la armadura de la gracia. Entonces resulta que la inocencia es un aspecto que es protector, ¿no? Y lo hemos hablado tú y yo en otros programas, ¿no? Jesús indicaba el remedio para combatir el mal. Ayuno
y oración, ¿no? Señor, ¿por qué no pudimos arrojar estos demonios? Ayuno y oración. No hay otra. Cuando a mí las mujeres vienen y me dicen, gordita, tengo un problema. A ver, ¿cómo está su oración? Pues más o menos no más o menos, señora. Las grandes batallas se ganan de rodillas. ¿Y sabes qué? Que cuando ves una persona muy agüitada, muy deprimida, esa persona no está viviendo en gracia. ¿Por qué? Te voy a decir por algo. Porque quien ha encontrado la alegría del Evangelio ha comprendido que Cristo mismo ha dado, o sea, el Dios Padre ha dado a su Hijo porque está enamorado de ti, porque Él te amó más de lo que se ama a Él mismo. Ese es el amor. Ese es el amor. Entonces, tienes que contarle a toda la gente esta maravilla, que Él te ha perdonado, ¿no? Que Él que te ha dispuesto todo el paraíso para ti. Esa es la maravillosa noticia, ¿no? Y bueno, nosotros estamos hablando de esta entrevista del padre Domenico Mondrone a Satanás. Este hombre se le ocurrió porque estaba viendo en Italia una entrevista. A ver, vamos entrevistando, dice a Leonardo da Vinci, vamos, y alguien contestaba como si fuera él. No, pues que Stalin igual, y dice, oye, ¿qué tal estaría, piensa él, entrevistar a Satanás? Pues se lo conceden. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos. ¿Por qué existe, Brenda, tanta enemistad entre el enemigo y María? De hecho, muchos de los sacerdotes exorcistas pues lo expresan, ¿no? Incluso en los libros de manuales de exorcismo y del Padre Amor, etcétera, ¿no? ¿Cómo no? Mira, casi todos los exorcistas son mariólogos, ¿eh? Sí. O sea, no pueden ejercer ese ministerio sin el auxilio total y pleno de la Santísima Virgen. ¿Dónde vence María a Satanás? En su Inmaculada Concepción. Pero tú iniciaste este programa remitiéndote a Génesis 3:15. La mujer te aplastará la cabeza. Ella y su descendencia te aplastarán la cabeza. Y tú un día bien comentabas que no dijo, mi hijo Jesucristo te aplastará la cabeza. Él quiso que a través de María se le aplastara la cabeza a Satanás. Él lo sabe muy bien. Él dice, la mujer. No había más mujeres, más que Eva. Fíjate, ahí. ¿Podía ser Eva? De ninguna manera, Adriana. ¿Por qué? Porque ella ya había caído en la trampa, ya se había dejado amarrar, ya había hecho amarres con este extraño al que le tuvo confianza, porque con el mal no se dialoga. Ella se puso a dialogar con el mal y entonces en la Inmaculada Concepción de María, fíjate lo que sucede. Por los méritos de Cristo, Dios se reserva a una criatura y la libra del pecado original que se transmite de hombre a hombre, de generación en generación, ese daño, esa herida del pecado original, pero Él, por los méritos de Cristo, Él toca a María en el momento de su concepción, la exime de este pecado original, también por la misión tan tremenda y tan maravillosa que tenía esta mujer. Entonces se habla también en Mariología que ella tuvo el uso de razón desde su concepción. O sea que ella siendo una niñita tenía uso de razón. Aparte, ¿no? Ella pudo haber pecado de soberbia, no del cuerpo, porque te acuerdas que eran íntegros nuestros primeros padres, así iniciamos, ¿no? Ella era íntegra, pero pudo haber pecado de soberbia. El pecado de soberbia fue el de Eva y de Adán. Sí, claro. Yo quiero ser como Dios, así te lo dice la nueva era. Mira, vas a ser como Dios, tú eres Dios, todo es Dios. Así, tú vas a poder. Claro, y, te vas a abrir. Y tú no moriréis. Reencarnación. Y ese también, ¿no? es el enfoque masónico, ¿no? Pues claro. claro. En la pseudociencia que usan los masones. Bueno, casi eres el dueño y todopoderoso. Te dan poder, claro. Entonces, fíjate, y ese poder no viene de Dios, Claro porque los apóstoles lo tenían, resucitaron muertos inclusive, pero con el poder y de no se ocultaban. Y no se ocultaban. Claro, ni era una ciencia oculta, porque había magos que les querían comprar este poder y ellos no decían, podían, claro. Nosotros sanamos con el poder de Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que María lo vence en su concepción virginal. Entonces, dice también el Tratado de la Verdadera Devoción, escrito por San Luis María Griñón de Montfort. Al final, el poder de María resplandecerá, ¿sí?
sobre aquel que es el engañador desde el principio, de Belial, ¿sí? De Satanás, que viene a hacer lo mismo, y de sus aliados, y ella, a través de sus humildísimos hijos, los pequeños y más humildes, humillados por el mundo, que fíjate, en francés, que fue escrito el Tratado de la Verdadera Devoción, se refería a les enfants, que quiere decir los niños. A través de los pobres, de los pequeños, de los niños, ella va a apachurrarle la cabeza. Y cuando tú quieres matar a un animal, no le das en la cola, no le das en las patas, no le das en ninguna parte. Le das en la cabeza y así lo sometes. Y los exorcistas han descubierto el poder infinito de María, porque se lo da nuestro Señor, contra los demonios. Fíjate, en el libro del sacerdote que entrevista al demonio, le dice: la odio infinitamente, porque es la criatura más alta y más santa. Dice el texto, masticando las palabras con rabia, continuó Satanás diciendo: Él lo ha querido así para mi desprecio, para que fuese mi más aplastante humillación. Y más adelante le dice a este padre Doménico, Satanás, porque le dice: ¿quién te ha traído aquí? ¿Quién te obligó a venir? Ella, dime su nombre, no lo puedo mencionar, ¿no? Dice: ella es una devastadora de mi reino. No me deja concluir una victoria y ya me prepara otra derrota. Me la encuentro siempre entre los pies, siempre ocupada en atravesarse en mi camino. Uno que me dio mucha risa: suscita fanáticos que la ayudan a arrebatarme las almas, o sea, los que somos de María, ¿no? Y allí donde más clamorosas son mis conquistas, en un silencio capilar, ella multiplica las suyas. Fíjate. ¿Qué tal? Así es que me han dicho también últimamente algunos padres exorcistas que en el momento en que cantan La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensor, no hay nada que temer, somos cristianos y somos mexicanos, guerra contra Lucifer. Miren, ustedes padres de familia, bueno, él se crispa. Otra cosa que nos acaba de suceder en una misión que tuvimos consagrando niños: había un niño autista que yo escuchaba ruidos un poquito raros cuando yo estaba explicándoles a los niños cómo podían ayudar a la Santísima Virgen. En el momento, Adriana, que se empiezan a repartir los rosarios y los folletos, los rosarios estos eran exorcizados. Unos alaridos, unos gritos tremendos, y cogían el folleto de cómo usar el rosario, lo hacía bolas y lo tiraba con fuerza al piso, ¿no? Entonces yo dije: este niñito tiene un daño también espiritual, no nada más físico, psicológico, sino también tiene un daño espiritual. Y a mí me gustaría tratar en este momento este caso de este poseso mexicano, porque esto ha circulado por todo el internet, por todas las redes sociales. Y lo vimos con el Papa, ¿no? Y lo vimos también con el Papa, ¿verdad? Nos vamos a corte, ¡ay! Bueno, se quedan picados. Brenda, ¿qué podemos hacer las madres de familia? Te están escuchando cientos, miles de madres de familia, que nos tenemos que unir a Jesús y a María para defender esta nación y defender a nuestros hijos, porque Satanás no se va a detener, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. Mira, yo creo que empecemos por una cosa. Ya no hablamos, no tenemos muy claro las mamás lo que es el bien y lo que es el mal. Si los capitanes del barco no tienen brújula, pues mira que se te pueden echar hasta el mar tus polluelos que llevas allí, ¿no? Entonces, por eso hay tanto suicidio de adolescente y también de niños, ¿sabes? En las zonas muy pobres estamos teniendo niños que se suicidan, ¿no? Entonces, esta es una tristeza, pero esta es una victoria de Satanás. Así es que tenemos que ir con quien es la fuente de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar claramente a nuestros hijos de que ellos los ha pensado Dios desde toda la eternidad, que los ama más aún de lo que nosotros los amamos. Fíjate, nunca le decimos esto a nuestro niño. Nosotros le podemos faltar, Dios nunca le puede faltar a tu niño. Orar. Hemos dejado de orar en familia.
mínimo, yo creo que debemos de tomar esta arma que la Santísima Virgen pone en nuestra mano y que es como una guillotina, porque bien lo dice Satanás en la entrevista del padre Doménico. Tenemos que al menos una vez a la semana llama a tus criaturas y recen el rosario. Son 15 minutos, hombre. Les digo, ¿cuánto dura una nueva lucha? Pues 4 rosarios, ¿no? 1 hora, ¿no? Entonces necesitamos, y también, ¿ir a dónde? Al encuentro vivo con Jesús, porque tú te comes la eternidad. Tú te estás comiendo tus células, se impregnan de Cristo. Sí. Pero antes que eso, tú tienes que comulgar en estado de gracia. Tú tienes que vivir esta nueva creación de la que hablábamos, ¿no? Que es la confesión, ¿no? Una buena confesión. ¿Cuántos vamos al psicólogo, no? Dice el padre Carlos Spahn, yo no tengo nada contra los psicólogos, nada más contra la mayoría, decía él, ¿no? Pero miren que nos olvidamos del alma. Yo invito a nuestros amigos psicólogos que hacen tanto por la familia que conozcan estos temas. No, al padre Gabriel Amor, del 100%, el 97% traen problemas sí psicológicos, pero 3% traen problemas inexplicables para la ciencia, inexplicables y solamente explicables en el espíritu, ¿no? Que estas cosas no las puedes componer tú, psicólogo, necesitas a Dios, y esa alma necesita a Dios, ¿no? ¿Qué otra cosa pudiéramos hacer? Bueno, conoce las Escrituras, ten formación, como te decía Adriana, ¿no? Yo los invito porque la Biblia no es solo la palabra de Dios, es Cristo mismo, es Cristo mismo. Así la palabra es vida, y Él dice que ninguna coma de su palabra dejará de cumplirse. Ninguna. Así es. Y mira, siempre ser promotores de la vida. Dios es vida. El pecado es ir en contra de Dios y Dios es vida. Entonces, este pecado gravísimo del aborto está dañando mucho nuestras familias, está dañando a la mujer misma, está dañando y está arruinando y destrozando proyectos de amor de Dios en el vientre materno. Y fíjate, a propósito que tocaste México, el demonio en exorcismos ha revelado específicamente de México. María arrojó al demonio de México cuando en 1531, cuando se aparece, por eso es una virgen embarazada. María se queda aquí, la Virgen de Guadalupe, pero ojo, mexicanos, en el momento que aceptamos la ley del aborto, toda la violencia, toda la corrupción, todo lo que está pasando, llevamos 150,000 abortos y nadie dice nada porque esta promoción viene desde el gobierno. Y si tú no te levantas a través de la oración, Colombia lo hizo. Colombia desde su presidente tuvo el valor y los suficientes tamaños de consagrar la nación. Así que tenemos las madres de familias y las autoridades no lo hacen porque, bueno, yo creo que les falta, no tienen valor o tienen demasiados compromisos con el enemigo. Tú tienes que definirte, aquel que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante del Padre. Tú tienes que decidir a qué club vas a pertenecer y no hay de otra, ¿eh? No hay medias tintas. Y otra cosa, lo ha dicho muy bien Adriana, como siempre. Consagra a tus niños, encárgaselos a la Virgen. Yo te invito a que sean niños de Armada Blanca, yo te invito a que te consagres tú también, tu familia, y bueno, yo te invito también a que participes en todas las iniciativas por la vida y en la defensa de los niños, porque si María vence a través de sus pequeños hijos y de sus pequeños niños, fíjate cómo va a venir Jesucristo también a través de María, a través de los inocentes, va a vencer. Entonces yo sí quiero invitarlos a que ustedes participen en todas las iniciativas por la vida. Hoy te quiero decir, mañana es un gran festival por la vida. En el Lienzo Cermeño, iniciamos 2:30 de la tarde. ¿Qué día es? Es sábado. Mañana sábado 18 de octubre. Y es gratuito, la entrada es gratuita. Yo voy a estar dando una conferencia, la conferencia central. Va a estar Rafael Piña, va a estar Tesalónica, va a estar los centros de ayuda para la mujer que salvan tantas vidas de inocentes afuera de los abortorios de Ciudad de México. Van a haber chicas que dan su testimonio
de aquellas que abortaron y aquellas que se decidieron por la vida, y cerramos con una hora santa preciosa donde están los niños de los nidos de oración de Armada Blanca, y también con un concierto precioso de Tesalónica. Así es que tú, joven, tu mujer joven, tu hombre joven, debes de estar allí. Únete a la vida, únete a Cristo. Vas a tener un encuentro muy hermoso. Maravilloso. Con él. Sí, así es. Y a mí me restaría los últimos minutos decirte algo muy, muy importante. Con mucha frecuencia me preguntan y me dicen, Adriana, ¿cómo puedo tener una relación con Dios? Cuando alguien me dice, pues yo creo en Dios, pero yo no lo veo enamorado, le digo, no, tú no tienes una relación con Dios. Porque quien conoce a Dios se enamora. Tú no puedes conocer a Dios y no enamorarte. Te cambia la vida, te cambia el humor, te levantas y dices, ¿estás loca? Sí, las cosas de Dios para el mundo son locura. ¿Cierto o no es cierto? Claro, Estamos locas. Sí, claro. Locas de amor, locas de verdaderamente hacer lo que a él le gusta. ¿Qué hacer, Adriana, para proteger a mis hijos? Muy bien, mamá. Y tú que eres mamá inteligente. Regla número 1, confesión. Regla número 2, comunión. Regla número 3, lectura de la palabra diario, mamás. Diario. No es a veces. Tú comes diario, ¿verdad? Vas al baño diario, ¿verdad? Te bañas diario, ¿verdad? ¿Y tu alma? Tienen cuerpos de tentación y mucho gimnasio, pero almas de arrepentimiento. Les digo, ¿a dónde se van a ir con esos cuerpos esculturales? Pero el alma, ¿quién sabe a dónde se va a ir? Es eterna. Es eterna. Entonces, métele más al alma y no tanto al cuerpo. Cuida el cuerpo, no te digo que no. Entonces, la oración es vital. Y sobre todo, mamás, actos de amor. El rosario en familia es un arma infalible contra el demonio. La comunión y la lectura de la Biblia. Quien hace esto... Tengo un primo exorcista, dice Adriana, su casa emana una luz que impide que Satanás entre. Así que si no quieres que la droga entre, el adulterio entre y todo el mugrero del demonio entre, ya sabes lo que tienes que hacer. Oración permanente. Brenda, pues muchísimas gracias. Gracias. Apasionadas del tema. Claro, que Dios les bendiga encanta. Y hasta mañana, mis amores.